Maestros y maestras, muy buenos días. Me comunico nuevamente por ustedes a través de este medio para poder entablar una especie de cierre del tramo que trabajamos la semana pasada, que concluyó con la entrega de trabajos el día lunes. Como ustedes saben, la comunicación a través de este medio está muy limitada por los tiempos y me voy a permitir ser puntual con respecto a lo que recibí, a lo que estuve revisando, algunas de las cosas eh, que consideré pertinentes trabajar o bien hacer comentarios o retroalimentar, lo hice en su momento en los foros. En la entrega de tareas he recuperado aspectos que voy a abordar de manera general. En primer lugar, pues quiero hacer un reconocimiento a todos aquellos que hicieron los distintos esfuerzos y trabajos para poder dar cuenta de un informe basado en el documento de Astorga con respecto a su diagnóstico. En algunos se aprecia un esfuerzo importante, en otros que asumo que por distintas posibilidades de tiempo o de contexto no lo pudieron lograr, o del todo cuando menos, y hicieron solo algunos pasos o algunas actividades de lo que sugiere Astorga. De manera general, maestros, quiero hacer énfasis en la entrega de los instrumentos o la entrega del informe basado en los instrumentos de recolección de datos. Me parece que la mayor parte de ellos, la mayor parte de sus trabajos se refieren a recolección de datos que hicieron con instrumentos que tienen algunas debilidades importantes que tenemos la oportunidad de poder fortalecer, de poder reorientar o bien afinar para un segundo momento en el que recuperemos información. Uno de esos aspectos tiene que ver con la validez y la confiabilidad de los instrumentos. Cuando nosotros hablamos de que hemos diseñado uno u otro instrumento de recolección de datos, a saber, puede ser un cuestionario de preguntas abiertas o cerradas, una encuesta, una escala tipo Likert, como parte de los medios más comunes para recoger información en una investigación. Pero no podemos dejar de lado otros instrumentos como las guías de observación, nuestro diario de campo, o bien los videos o entrevistas que hemos grabado con algún medio electrónico, así como fotografías u otro tipo de evidencias que nosotros utilizaremos, pero que tenemos que dar cuenta de ello. La mayor parte de ustedes utilizó cuestionarios o encuestas que se apreciaba en algunas preguntas que estaban un tanto descontextualizadas, y ese es el tema en el que quisiera centrarme. Hablar de instrumentos de recolección de datos no nada más es citar los instrumentos, es decir, qué voy a utilizar. Implica una responsabilidad muy fuerte en términos del esfuerzo que ustedes van a realizar para poder recoger la información. Pero si mi instrumento de recolección de datos no está bien diseñado, por supuesto la información que voy a recuperar también va a ser errónea, y eso me va a ocasionar problemas a la hora de intentar hacer una propuesta de intervención desde la investigación-acción. Si un instrumento está bien diseñado, la información que me aparezca derivado de su ejecución me va a orientar prácticamente la propuesta de intervención. ¿Qué me he encontrado de manera general en los trabajos? Que tienen un problema de validez y de confiabilidad. La validez implica que las preguntas que nosotros hacemos en nuestros cuestionarios, entrevistas o encuestas o escala tipo Likert realmente midan lo que yo quiero, lo que estoy pretendiendo en mi pregunta de investigación, o lo que encontré en mis lista de necesidades o problemáticas que hice en el diagnóstico. Si recuerdan, es el primer paso que ofrece Astorga.
de tal manera que tenemos aquí un problemita. Muchas de las preguntas o en los distintos instrumentos que ustedes nos ofrecieron encontramos preguntas que pareciera que son ociosas con respecto a lo que yo pretendo evaluar. ¿A qué me refiero en este sentido que son ociosas? De que si yo hago un instrumento de 25 preguntas, maestros, tengo que dar cuenta a la hora de hacer el análisis o la interpretación de los resultados de esas 25 preguntas. Y si esas 25 preguntas se las hice a 10 informantes, tengo que dar cuenta de 250 preguntas. Ahora bien, los instrumentos de colección de datos no es una lista nada más de preguntas. Tengo que pensar muy bien en las preguntas que voy a realizar. Cada pregunta debe tener una intencionalidad. No nada más se pregunta para llenar el requisito del instrumento, porque de esto me puede traer ciertas problemáticas más adelante. No se trata de poner muchas preguntas, se trata de poner preguntas que vayan muy dirigidas a obtener información que yo después podré utilizar para poder dar una respuesta a mi pregunta de investigación, por un lado, pero también que oriente las futuras acciones de la propuesta de intervención. Problemas de validez, entonces, con que algunas preguntas no nos ayudan a resolver la problemática o a dar respuesta a mi pregunta de investigación. Número 2. Algunas preguntas tienen que ver con un proceso de respuestas múltiples, es decir, que el informante únicamente tiene que definir qué hacer, únicamente tiene que definir la respuesta más apropiada de acuerdo a su percepción, pero también ponen preguntas de respuestas abiertas. Las respuestas abiertas tienen otra metodología para analizarse, de tal manera que nosotros tenemos que hacer un análisis un poquito diferente. Mientras que las respuestas cerradas les podemos sacar una serie de estadísticas, las respuestas abiertas tendremos que utilizar más bien un análisis de discurso. Un elemento adicional que falla o que tiene problemas en los instrumentos es el aspecto de la construcción de la propia pregunta. Tienen problemitas algunas en términos de redacción, que eso es lo que hasta cierto punto no me importaría tanto. Hay que simplemente revisarlas, corregirlas, ponerle acentos. Recuerden los adverbios que, cómo, cuándo y dónde. Cuando implican pregunta, pues tenemos justamente que ponerle, acentuarlas. Los signos de interrogación, por ejemplo. Pero lo que más me interesa hacer énfasis es que cada pregunta que yo propongo en los cuestionarios o entrevistas deben tener dos fundamentos. Por un lado, el fundamento teórico, es decir, la pregunta tiene que emanar de una revisión de la lectura donde me orienta más o menos a qué información yo necesito. Y por otro, por supuesto, la validez, que es una forma de constructo, la validez que yo le doy a partir de mi propia experiencia. Esos son dos elementos que tienen mucho que ver con la validez del instrumento para poderlo aplicar y que me dé resultados más o menos adecuados. Bien, con esto, debido al tiempo, voy a cerrar este segmento de la siguiente manera. Una vez que yo termino de diseñar mi instrumento de recolección de datos, hay un tercer elemento que podría yo incorporar para darle la validez, y es la revisión de expertos. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo tengo mi instrumento de recolección de datos, se lo facilito a otra persona, a un experto en el área, y puede ser un colega, un conocido o alguien adicional que ustedes consideren tengan el perfil adecuado para revisar el instrumento, y que les pueda dar alguna orientación. Así, tanto la parte teórica, la parte, por supuesto, de su experiencia profesional y la validez o la apreciación de un experto, ya podrían ser tres elementos que a nosotros nos indiquen que el instrumento es adecuado en términos del constructo.
Bien, con esto cierro la primera parte de esta sesión. En unos minutos haré una segunda intervención para la apertura del siguiente tramo. Muchas gracias.